Que estás en línea. Esto dijo Gustavo Vélez hoy en la reaparición pública de Vélez, en medio del Consejo Económico y Social, después del acercamiento con empresarios y dirigentes sindicales del propio Alberto Fernández, que fue hasta el gremio de Sanidad ayer, en la previa, y que hoy los presentó en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK. Flanqueado por la guardia albertista, le dicen ahora. El propio Vélez, Matías Culfas y Sergio Massa. El hombre es clave por la llave en el Congreso para las leyes que el oficialismo va a tener que trabajar, probablemente en disonancia en muchos casos, como ya ocurrió con el acuerdo con el fondo, con los propios integrantes del Frente de Todos y el kirchnerismo más duro. Y esto dijo Vélez hoy. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Paulino, Eleonora? Buenas tardes. Hola, José. Tanto tiempo. Bueno, ¿qué te genera? ¿Qué dilucidás? ¿Hacia dónde va el gobierno, crees, por lo que Vélez dice, mientras me aclaran que no hay ningún intento de censura ni de regulación de redes sociales, etcétera, etcétera, en puerta ni en la cabeza del gobierno? Vélez viene trabajando en este lineamiento desde que empezaron las reuniones del Consejo Económico y Social. Es interesante que un hombre que le pone tanto foco, un funcionario que le pone tanto foco a las redes sociales, no use redes sociales. Tal vez eso explique, además, no haber medido la repercusión que iban a tener estos dichos, ¿no? También es un funcionario que prácticamente no da entrevistas ni conferencias de prensa. Los antecedentes que cita el trabajo del Consejo son acuerdos de autorregulación en la Unión Europea, compromisos con las plataformas y demás. Así que esperamos que efectivamente no se convierta en una regulación. En el mundo, los intentos de regular las redes sociales han terminado mal. Han terminado o en un fracaso absoluto y una vuelta atrás en casos más democráticos, o directamente avanzando hacia las libertades de expresión, de prensa, ¿sí? Las libertades de los propios ciudadanos. Acá no estamos hablando de nosotros los periodistas, sino de todos los que usan redes sociales. Por eso enciende mucho las alarmas cualquier expresión en este sentido. Y además hay que decir otra cosa. El gobierno sostiene que las redes sociales son tóxicas, probablemente porque está leyendo sus propias conversaciones en redes sociales, porque las conversaciones en las redes sociales son amplias, los ciudadanos se expresan. Por supuesto que hay niveles de toxicidad en algunos sectores, pero ni más ni menos que en otros ámbitos de nuestra sociedad. Y además los estudios que hay sobre esos temas muestran que es la propia política, son los políticos, es la conversación política la que muchas veces agrega toxicidad a la conversación. Y son los ciudadanos, los expertos, los académicos, la gente común la que agrega conversación, diálogo, aportes que mejoran esa conversación social que Vélez y el gobierno, ¿no? Y esto es preocupante también, dicen que van a venir a mejorar. O sea, claro, que porque en el mundo no se ha visto nunca, ¿no? Que un gobierno mejore la conversación interviniendo sobre redes o medios. Ahora, José, justamente cuando Vélez marca, dice para que deje de intoxicar la democracia, que es algo que hablábamos acá, y cuando vos mencionás esto de los lineamientos, que también menciona el propio Vélez, y el buen uso de las redes sociales, allí es cuando a todos en la cabeza se nos viene esta posibilidad de regularlas o de determinar qué es tóxico o qué no en una red social. Y qué es buen uso, ¿no? Claro. ¿Quién va a decir qué es un buen uso? Y además como si hubiese un solo uso. Hay gente que usa las redes sociales para recrearse, para entretenerse, para divertirse. Hay gente que las usa para informarse. Hay gente que las usa para la conversación con sus amigos, como si fuera un chat, para intercambiar humor. O sea, el uso que las sociedades le dan a las redes no es el que la política le da. Y en eso sí hay muchos estudios, ¿sí? Que muestran que, contrariamente a esa verdad, o entre comillas, instalada de la desinformación, de la posverdad y estas cuestiones que muchas veces se han pretendido instalar, eso no ocurre. Y cuando ocurre es muy limitado, ¿sí? Cuando los niveles de desinformación
son perceptibles, son limitados y son los propios políticos, los propios partidos, en Argentina y en el mundo, quienes intentan de manipular. Y además hay una cosa importante, ¿no? Porque hay que subrayar lo que son quiénes son los actores de esta conversación, ¿sí? Por un lado los ciudadanos que usamos las redes, los periodistas, quienes comunican, los divulgadores, por otro lado la política, pero hay un rol muy central que es el de las propias plataformas, ¿no? Los Facebook, los Twitter, los Instagram, incluso los WhatsApp, que también tienen que participar de esta conversación. Y muchas veces esas plataformas, en lugar de estar del lado de los ciudadanos, de sus usuarios en definitiva, suelen establecer conversaciones con los políticos, ¿sí? Con los funcionarios, con los gobiernos. Y eso hay que transparentar. ¿Qué le piden los gobiernos en Argentina y en el mundo a estas plataformas acerca de cómo administrar los reguladores, la digamos, conversación social? Correcto, sí, correcto. ¿Querías aportar algo, Carlitos? No, un poco para balancear el comentario. Hoy las redes sociales y su efecto sobre la democracia es un tema de discusión mundial indudable, porque siendo presidente de Estados Unidos Donald Trump, por decisión unilateral de un empresario, le clausuraron la cuenta de Twitter. Eso no sé a qué grado de justicia social puede responder, pero indudablemente yo lo llamo una arbitrariedad, y eso que no tengo nada que ver con Donald Trump. O sea, me parece que el tema está en discusión. No les puedo contar la cantidad de efectos médicos que tienen las obras sociales, y además se ha comprobado que las obras sociales son objeto de manipulación por gobiernos enteros. Eso es un hecho que hoy en día, no sé, o a menos que esté equivocado el Parlamento Europeo, el Parlamento Americano, estoy ahora tratando de recordar todos los lugares donde he leído discusiones al respecto. Entonces, me parece que, y además otra cosa más, hoy en día hay una duda respecto del poder inmenso que tiene el dueño de Facebook o de Twitter, porque pueden regular directamente lo que la gente piensa. O sea, me parece que ahí hay un trabajo para hacer que obviamente no tiene nada que ver con censurarlas. Yo no soy médico, pero sí soy formado en comunicación, ¿sí? Por supuesto que muchas cosas tienen impacto sobre la salud y cómo vivimos. Ahora, hacer una afirmación del tipo las redes manipulan o está comprobado de que manipulan no tiene ningún asidero científico, ¿sí? No hay estudios porque sería gravísimo. Si simplemente las redes sociales pudieran manipular una elección, por ejemplo, sería gravísimo. Por supuesto que hay quienes intentan, como han intentado usar la publicidad o la televisión o la propaganda, ¿sí? En su momento, que intentan influir en la opinión pública e incluso tener aspiraciones de manipularla, pero eso no se puede sostener abiertamente. ¿Sí? Y la conversación acerca del caso de Trump es distinta, ¿sí? Porque ahí es, efectivamente, yo coincido en ese punto, en el caso en el que una red prohíbe, ¿sí? El acceso de un usuario, lo expulsa, como ocurrió en el caso de Donald Trump, de Facebook, de Twitter y de otras redes sociales. Ahí sí es un tema de conversación, pero eso no tiene que ver con lo que planteó hoy Belis respecto de la toxicidad, respecto de qué hacemos los usuarios, ¿no? En Argentina están pasando muchas cosas en este sentido, ¿sí? Durante la pandemia, incluso antes, tuvimos persecución de tuiteros a los que se aplicaron códigos del Código Penal, ¿sí? Artículos del Código Penal que no están previstos para esto, instigación a la violencia, por ejemplo, intimidación pública. Se está tratando ahora en el Senado la aprobación de la Convención contra la Discriminación, que es gravísimo, porque la Argentina va a incorporar a su legislación unos términos amplísimos respecto de la opinión, ¿no? Podría crearse de alguna manera, si algún juez decide aplicarlo de una manera extravagante, delito de opinión. Venimos de discutir una serie de sugerencias sobre el tratamiento de la cuestión de Malvinas, venimos del nodio, venimos de un clima de persecución a periodistas que han investigado casos de corrupción. Entonces, ese clima no contribuye a esta conversación. Y respecto al tema de las redes sociales, efectivamente es una conversación a escala mundial, pero los antecedentes que hay de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y demás, incluso esos son viejos. ¿Sí? Ya evolucionó esa conversación. Hoy las redes aportan más valor que el daño que podrían llegar a producir. Y pongo como último ejemplo el caso de la cobertura por los propios ciudadanos, por los propios soldados, por los propios vecinos de Ucrania
de la invasión que está sufriendo a partir de la oportunidad, de la posibilidad que le ofrece una plataforma como una red social y la posibilidad de tener conectividad. Sí, está muy bien. Yo creo que hay dos planos, me encanta el intercambio. Hay como dos planos. Una idea de lo que las redes sociales te pueden ayudar o no. Gonzalo, ¿me buscás aquello que alguna vez quise poner, que dura 15 minutos, de una charla TEDx de una de las psicólogas más importantes de España, una de las speakers más importantes, más reveladoras? Porque una cosa es el conjunto de situaciones que con Santiago Bilinsky, aquí en persona, decíamos, sí, la tecnología puede crear o puede generar, y cómo nosotros tenemos que regularlo, cómo está bueno, porque no está bueno alguien 20 horas en una red social, no, o claro, todo el tiempo en una tablet, o todo pero eso es lo mismo que yo, comer cerdo, no es lo mismo. No está bueno tampoco comer todos los días cerdo. Ahora, no por eso comer cerdo es malo, o una hamburguesa, o un plato de pastas, o lo que fuese. Yo creo que esa es una discusión muy válida, que no estamos encontrando probablemente el punto medio, que creo que llegó para quedarse, que va a tener muchos capítulos. Otra discusión es si hay alguien que puede jactarse de decir esto está bien y esto es tóxico. Y ahí yo creo que no. ¿Saben por qué creo que no? Básicamente porque lo que es tóxico hoy, así tengamos un consenso y unanimidad de criterios todos, mañana puede dejar de serlo, porque es la evolución misma del mundo, digamos. Pero hay un punto ahí que es el algoritmo que utilizan las plataformas para diseminar contenidos. Yo estoy absolutamente a favor de las redes sociales. A favor del derecho de olvido, entonces, completamente con todo lo que se ha comentado, en gran medida. Ahora, lo que no me cabe ninguna duda es que es una tecnología, y está toda la comunidad de inteligencia americana advirtiendo sobre estos riesgos. Entonces, el algoritmo que las redes utilizan para diseminar contenidos debería ser transparente y auditado por los ciudadanos. O lo pasaremos al plano completamente privado, pero hoy ya no resiste eso, porque las redes sociales tienen 1.000 millones de seguidores, con lo cual claramente no es privado. Entonces, a mí lo que me parece es que uno perfectamente puede pensar en equilibrar esto, empoderando al ciudadano, porque también es verdad que las redes sociales diseminan mentiras. Y te puedo contar una serie de estudios publicados en el Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se investigó justamente el impacto de las mentiras diseminadas en las redes sociales respecto a las creencias de las personas sobre algunos temas. Entonces, eso indudablemente algún grado de armonización tiene que tener. Por supuesto que siempre salvaguardando la libertad. Ahora, la libertad no es absoluta, la libertad depende del contexto comunitario, porque si no, cualquiera podría hacer lo que quiera, y eso creo que... El tema es que siempre en algún punto alguien tendría que auditar eso. ¿Y quién sería ese alguien que tendría semejante poder de decisión? El pueblo, digo, en sus instituciones. Claro, pero qué difícil. Bueno, ¿cómo es el pueblo? Como yo te digo, por eso va a haber vamos a tener que estar muy atentos a lo que resuelva la Corte Suprema en el caso de Natalia De Negri contra Google, porque justamente lo que se evaluó en esas audiencias que se realizaron era este tema de los algoritmos que decía Natalia De Negri, le planteaba a la Corte Suprema cuando pide hablar ella, que cuando se ponía su nombre lo primero que aparecía antes eran los videos del caso Coppola. Entonces, yo creo que va a ser muy importante ese fallo porque algo va a tener que decir la Corte. Va a sentar jurisprudencia, pero son casos particulares que tienen un leitmotiv. No es en términos generales, creo, el planteo ni el debate global al que estamos asistiendo. Pero ahí se va a tratar el tema de Google. Sí, Lourdes. Google tiene... ¿Cuántas demandas debe tener Google en el mundo, José? Miles. 100.000, 200.000, 2 millones, qué sé yo, no sé. Las plataformas atraviesan la vida de las personas en todos los ámbitos. Por lo tanto, el derecho está abordando temas de, por ejemplo, de competencia, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho comercial, temas de privacidad, temas de acceso a la información pública, temas de seguridad pública, de cibercrimen. Las plataformas están alcanzadas por muchos años. Un error grave para mí es pretender abordarlas de a pedacitos, ¿no? Claro. Lo interesante es que finalmente Argentina se está poniendo a tono con las discusiones globales y hoy estamos hablando de los algoritmos, por ejemplo. Es muy difícil transparentarlo porque estamos hablando también de innovación, ¿sí? Claro. Estamos hablando de secretos comerciales, estamos hablando de cómo se hacen las cosas y por qué una empresa es competitiva respecto de otra. Entonces no es tan fácil como abrir y transparentar, y además el pueblo, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero probablemente no estemos todos capacitados para
auditar un algoritmo, ¿no? No. Y lo de derecho al olvido es un tema central en lo que hace el periodismo, ¿no? Porque es fácil, si finalmente la Corte termina decidiendo con un criterio amplísimo de validación del derecho al olvido, va a ser tan fácil, o por lo menos la intención o la aspiración de algunos va a ser tan fácil como apretar un botón y borrar el pasado, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con figuras públicas, es gravísimo, es como incendiar directamente la hemeroteca o las bibliotecas donde hay, particularmente hemerotecas donde se guardan diarios del pasado, ¿sí? Incendiarlos y borrar con el argumento del derecho al olvido en personas que son figuras públicas o que estaban ocupando roles públicos en el momento en el que ocurrieron los hechos, como es el caso de Natalia de Negri, ¿sí? ¿Y qué pasa con el honor y demás? Cuando alguien fue ensuciado y luego se probó exactamente lo opuesto y dice, bórrenme eso porque no soy eso, porque la Corte dijo en última instancia, no hay más instancias, que tal cosa pasó. ¿Hay, José, ahí un planteo posible? Vos sabés, Paulino, que yo no soy abogado tampoco, pero como soy periodista tengo alguna licencia para hablar de distintos temas. En el mundo online se aplican las mismas normas que en el mundo offline. En el mundo offline, por supuesto que hay un derecho al honor y demás, y por lo tanto, quien haya sido digamos, haya sufrido alguna injuria y pida un resarcimiento, por supuesto que tiene que, si los jueces y los tribunales así lo deciden, tiene que acceder a ese resarcimiento. En el caso de derecho al olvido no estamos hablando de borrar, ¿sí? En la práctica es lo mismo, estamos hablando de desindexar, ¿sí? Accedemos a contenido de Internet gracias a un robot, un algoritmo, ¿sí? Que nos facilita ese acceso a la información, a la educación y un montón de otras cosas. Ahí está la discusión sobre la responsabilidad de los intermediarios, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del que facilita acceder a esa información? Que no es el que publicó la información. Google no es el que puso ladrona de la Nación Argentina en Wikipedia en otra causa muy conocida, en el caso de la vicepresidenta de la Nación. Fue otra persona, fue otra entidad, a su vez sobre una tercera, que es Wikipedia o alguna otra web editable por los usuarios, quien cometió ese hecho, digamos. Entonces, es un poco más complejo que blanco o negro, ¿no? Entonces, hay que ir, en el caso, volviendo a la cuestión que nos motivó la conversación, por la más amplia libertad de expresión, ¿sí? La más amplia libertad de expresión, si vamos por ahí, no nos vamos a equivocar. Enorme abrazo, José, como siempre, placer reencontrarte. Muchas gracias por la conversación, muy interesante. Faltaba más, ahí estaba José Cretaz ayudándonos a pensar un poquito. Qué buen debate.